Vale. Buenas, ¿qué tal? Este es mi canal, Tony y yo soy Tony. Bienvenidos. Bueno, hoy toca otro de anécdotas, ¿vale? Os voy a contar dos. Bueno, la primera es un día que, bueno, teníamos que preparar unos ordenadores, teníamos que dejarlos listos para una sala. Y bueno, pues subimos, los dejamos todos puestos y tal. Como eran salas VIP para un consejo de administración, etcétera, bueno, pues los ratones y los teclados que se ponían pues eran inalámbricos, ¿vale? Porque queda más chulo, porque no quedan cables, porque te puedes... Era una sala grande y te puedes llevar el teclado un poco más lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, cuando empezó la reunión, como a los 2 minutos nos llaman los usuarios que no funciona, ¿vale? Que no funcionan los teclados ni el ratón. Bueno, cuando subimos, lo primero que miramos, como es normal, son que el teclado y el ratón tuvieran pilas. El caso es que antes de esa reunión habían estado toqueteando la gente, porque bueno, ya sabemos que cuando dejamos algo en una sala o en algún sitio que es nuevo, pues la gente se dedica pues o a cogerlo para él, si es igual o mejor que su teclado, su ratón, su ordenador, su pantalla, etcétera. Pero bueno, el caso es que estuvieron toqueteando, estuvieron jugando y bueno, las pilas que les pusimos la verdad es que no eran muy buenas ni de mucha calidad y el caso es que se habían acabado. Yo les pregunté si tenían las pilas por allí y la verdad es que la contestación me dejó un poco helado, ¿vale? Porque la contestación fue que para qué necesitaban pilas, que esos teclados y ratones no necesitaban pilas porque ya estaban enchufados al ordenador. Cuando les pregunté cómo estaban enchufados al ordenador y cómo recibían los aparatos la energía, me dijeron que sí, que tenían un USB metido para conectarlo al ordenador. Bueno, con eso os digo todo, ¿vale? Al final tuvimos que cambiar las pilas. El caso es que los teclados y ratones inalámbricos que se fabrican, ¿vale? No son como los móviles, no son como, no sé, como los portátiles, ¿vale? No tienen una batería, no se cargan. Hay algunos que sí, muy poquitos, ¿vale? Que normalmente son muy caros y normalmente van enchufados al ordenador con un cable, ¿vale? O sea, no existe la tecnología inalámbrica que se cargue sola por arte de magia ni porque Dios ha bajado a decir, bien, te doy la energía. No, ¿vale? El USB lo único que hace es mandar una señal normalmente por Bluetooth, ¿vale? Al propio teclado y al ratón que estén configurados para ello, ¿vale? Pero el propio ratón, para tener energía que funcione, para tener luz, para que funcione, ¿vale? Necesita pilas o necesita una batería. Si no la tiene, ¿vale? Pues no funciona. Es así de simple y fácil. Todo el que tengáis ratón y teclado inalámbrico sabe que funciona con batería, normalmente con pilas. Y yo os recomiendo que si tenéis ratones y teclados inalámbricos os compréis pilas que no sean desechables, ¿vale? Que sean recargables. ¿Por qué? Porque al final es un gasto tremendo las pilas, ¿vale? Las pilas cada vez que están puestas en cualquier aparato electrónico están gastando, ¿vale? A no ser que saquen la pila, está gastando. Y también, otro consejo que os regalo, si una pila está a medio gastar y ponéis otra nueva, la nueva se gasta hasta la mitad inmediatamente, ¿vale? Porque la carga eléctrica se reparte entre las dos pilas, con lo cual tened cuidado con las pilas que cargáis, que no tenéis cargadas, etcétera, 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 porque al final es un gasto tremendo tener ratones y teclados inalámbricos, o como consejo. Otra anécdota es otro ordenador que tuvimos que preparar, que funcionaba perfectamente en el laboratorio, con lo cual pues lo subimos para que la una usuaria nueva, pues llegara. Cuando la usuaria llegó al día siguiente, llamó porque no podía entrar en su cuenta con su usuario y contraseña. El usuario y contraseña estaba bien, el ordenador estaba aparentemente bien, con lo cual tuvimos que ir a revisarlo para ver qué había pasado. El caso es que dos compañeros subieron porque, bueno, estábamos un poco ociosos y subieron dos compañeros en vez de uno, que es lo normal. Cuando ellos llegaron, al final, pues no supieron arreglarlo, estuvimos haciendo y dándole vueltas al problema porque el caso es que lo que no hacía era conectarse a dominio. En los ordenadores de empresa normalmente te conectas a un dominio para poder entrar en tu sesión de Windows, ¿vale? Porque es donde está tu usuario, ¿vale? Es un poco complicado, no os lo voy a explicar ahora muy detalladamente, pero bueno, para que lo entendáis, los que estéis en empresas y trabajéis en empresas grandes con algún ordenador, sabéis que tenéis un usuario y una contraseña y tiene un dominio que será normalmente el nombre de la empresa. Bueno, el caso es que si no tienes red, el ordenador no se conecta al internet, por así decirlo, de tu compañía.
El caso es que a mí, al poner el ordenador, se me había olvidado enchufar el cable de red, con lo cual no podías entrar nunca, 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 normalmente, si es la primera vez, en el ordenador o en la sesión de Windows. Así que bueno, para que sepáis que también nosotros nos equivocamos, que cometemos errores tan tontos y que al final le dimos mil vueltas porque al final era un error sencillo que era simplemente enchufar el cable de red y ya ponerlo, ¿vale? Entonces, culpa mía, yo soy el culpable de esa tontería y bueno, para que sepáis que no solo los usuarios son un poco descuidados, sino que nosotros también nos suele pasar y bueno, hay veces que intentas salir y escurrir el bulto un poquito de manera que el usuario no se dé cuenta, pero al final era culpa mía y bueno, desde aquí le pido disculpas a la chica porque estuvo un ratillo sin trabajar por mi culpa y además los compañeros no supieron solucionarlo básicamente porque no piensas que tu propio compañero se ha dejado sin poner uno de los cables más esenciales que hay, que es el de red, que si no, no tienes ni siquiera acceso a internet. Así que bueno, para comentaroslo y decir que yo, en ese caso, solo yo, fui el culpable y un poco el metepatas. Así que nada, espero que, bueno, que si os ha pasado algo así similar, me dejéis los comentarios, ¿vale? Lo podéis hacer en las redes sociales, incluso aquí en YouTube. Y nada, regaladme un like si os ha gustado las dos anécdotas que os he contado. Y nada, no olvidéis suscribiros, ¿vale? Para estar atentos a todos los vídeos que vamos a ir sacando. Vamos a sacar muchos vídeos e intentaremos explicar las cosas, ¿vale? De forma sencilla, como ya os dije. Venga, hasta luego.